Hoy por hoy Guadiato. Información, actualidad, entretenimiento. Cada día, todas las noticias de la comarca del Valle del Guadiato y la campiña sur de Extremadura. Con Juan Luis Dávila. 1:28, casi 29 minutos de la tarde. Seguimos en Hoy por Hoy Guadiato este miércoles 10 de marzo, una jornada donde se ha procedido la visita de la vicepresidenta primera de la Diputación, Lola Amo, hasta Peñarroya Pueblo Nuevo, donde ha visitado las obras de la trasera de José Simón de Lillo y donde también está en estos momentos visitando las obras de acondicionamiento del polivalente, donde se ha procedido a la sustitución de todas las butacas que había anteriormente. La verdad que se ha quedado un espacio bastante remozado y que luego esta tarde podrán ver esas fotografías en norteadiario.es y esa rueda de prensa donde la vicepresidenta de la Diputación, Lola Amo, ha anunciado la inversión de 72 millones de euros por parte de la Diputación en los municipios de Córdoba y también ha anunciado la puesta en marcha, después de que el próximo miércoles se apruebe en el Pleno de la Diputación, del Plan Córdoba 15. Como cada miércoles, con el espacio que tutela y dirige tan magníficamente nuestro profesor particular, que no es otro que Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de docencia, de una docencia muy especial, que es a través de la música, con una persona que tiene innumerables publicaciones en relación a este asunto y una persona con una gran trascendencia en el panorama nacional. Sí, efectivamente. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a un enamorado de ese arte expresivo que es la música, que además, desde que empezó su vida musical, quería romper con el formato tradicional de enseñanza de solfeo para hacerlo atractivo a los niños y no quedar atrás a tanto y tantos niños que seguro que tienen unas dotes musicales maravillosas. Pero bueno, yo creo que en lugar de hablar yo de este profesor de Conservatorio de Granada, que ha creado un lenguaje musical armónico, paso a saludar a don Antonio Ángel López Gens. Buenos días o buenas tardes, Antonio Ángel. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, que como comentaba, yo creo que lo más interesante es que seas tú el que empieces a abordar cómo has visto la necesidad de decir, no, la música hay que hacerla atractiva, porque lo es. Entonces, yo tengo una pregunta, Javier, si me permites hacérsela. Sí, perdón, claro que sí, cómo no. Porque ¿el músico nace o se hace? Uy, sí, yo creo que sería Antonio Ángel más indicado que yo, pero yo estoy convencido que son las dos cosas. Hay una parte innata, pero hay una parte de formación, como en todo, necesario. Habrá seguro músicos perdidos porque no hayan tenido la oportunidad de acceder a la música, por decirlo de una forma, la música a nivel formativo, pero habrá otros músicos que han accedido y que han aprendido el arte musical y lo han llevado a buen término. Pero bueno, perdón, a ver qué dice, Antonio Ángel, ¿usted qué opina? Ambas cosas, efectivamente se hace y se nace, pero digamos que para disfrutarla se puede simplemente hacer. He conocido muchísimos casos de gente que han invertido ya en la madurez para la jubilación en la música y puedo aseguraros que lo están disfrutando ahora. Y no había cualidades previas para marcar esa ruta, simplemente se lo había propuesto esta persona y lo ha conseguido, o a estas personas, porque han sido varias las que he conocido en esa situación. Porque, Antonio Ángel, la música es un arte, como bien decía Javier, es un arte un poco especial, porque es cierto que hay personas que le viene ese amor, como decía Francisco Javier de los Ríos, por la música a edades más avanzadas, otras edades más tempranas, que en otros ámbitos de la vida pues quizás no se pueden desarrollar, pero la música siempre hay un momento en el que se puede desarrollar. Hombre, el ideal es cuando eres niño. Igual que aprendes a atarte los cordones o a coger la cuchara para tomarte la sopa, pues es el momento ideal para coger un instrumento y aprender. Porque motrizmente, psicológicamente, tu cerebro está preparado para adquirir fácilmente lo que luego con la edad te cuesta más trabajo. Lo que pasa es que la edad hace
que esa balanza la equilibres con el esfuerzo, la constancia, la inteligencia, la sabiduría que tienes por otro lado. Y hay casos de personas que han empezado con edad a estudiar y os puedo asegurar que disfrutan mucho. El problema que tenemos siempre con la música es que ponemos un hándicap muy alto. Siempre creemos que o somos la gran estrella o lo dejamos. Y yo creo que hay una escalera enorme de niveles en las que tú puedes ser un músico de familia, un músico de barrio, un músico de tu pueblo, un músico de tu provincia, de tu país o mundial. Y entonces no hay por qué aspirar a ser un músico mundial, ¿no? Con éxito y con fama. Simplemente decir, bueno, voy a disfrutar de la música para tocar con mis seres queridos. Ya está. Una pregunta, Antonio Ángel. Me comentaste tu implicación para hacer atractiva a los niños la música. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has compaginado? ¿Qué tipo de música? ¿Me puedes hacer un poquito una valoración de ese trabajo que llevas a cabo? El conservatorio, como ya sabéis bien y habréis oído por comentarios, supone marcarte un trabajo de academia que es muy exigente, muy competitivo, y sobre todo yo desaconsejo a la mayoría de la gente por razones sobre todo psicológicas, porque el conservatorio te mete mucho miedo. Es decir, los alumnos de los conservatorios saben muy realmente, pero son incapaces de expresarlo por esa especie de complejo que adquieren poco a poco en las audiciones, los conciertos, en ese mundo competitivo que existe, ¿no? Y curiosamente, si comparas con un músico que ha invertido el mismo tiempo en la calle, el músico de la calle toca muchísimo más. No porque sepa más, sino porque no tiene esa inhibición, no tiene esa contrición que le ha hecho que no pueda sacar partido a las herramientas que ha abordado, ¿no? Entonces, con 2 notas, él ya juega, mientras que el músico cree que necesita 100 notas, por decirlo un ejemplo burdo, ¿no? Antonio Ángel, evidentemente la música como tal es una enseñanza, pero ¿qué se puede aprender a través de la música? Hay un error, y yo soy profesor de lenguaje musical, que es lo que antes se llamaba solfeo, que viene a ser lo mismo, solamente se ha cambiado una nomenclatura en España por una cuestión de la reforma administrativa, pero hay una leyenda urbana de creer que el que aprende solfeo sabe música, y no es cierto. De hecho, puedes no aprender solfeo y aprender música. Es decir, lo importante yo creo, precisamente Javier, tú conoces, tenemos un amigo en común que es un gran melómano, no ha estudiado música y yo de verdad considero que sabe más música que yo y sabe mucho más música que muchos de mis compañeros. Porque en definitiva lo que hay que abordar la música es la percepción de la música, disfrutarla y con eso ya es suficiente. Otra cosa es que tú quieras construirla, participar, interpretar. Ahí hay que dar otro paso que conlleva consigo más técnicas, ¿no? Conocimiento del instrumento, etcétera. Pero a pesar de todo, el solfeo no implica saber más de música. De hecho, ¿cuántos músicos vosotros mismos sabéis? En el mundo del flamenco la mayoría de los músicos no saben el solfeo y sin embargo son unos grandes músicos que interpretan con una sutileza, una profundidad y unos niveles técnicos de virtuosismo que son increíbles, ¿no? Entonces el solfeo es simplemente una herramienta que sirve una vez que tú ya tienes ganas y has aprendido a valorar la música y a disfrutarla, a decir quiero ir un poco más allá. Yo siempre pongo un ejemplo a mis alumnos. Ya. Imaginaros que yo soy un atleta olímpico y que doy clases particulares y de pronto me viene un chico con una silla de ruedas eléctrica y dice que quiere que lo prepare para correr profesionalmente. Y yo le digo, vale, pero ¿y no andas? Dice, no. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Tiene algún impedimento? No, pero me gusta más en silla de eléctrica. Entonces, la comparación sería, un profesor puede enseñar una técnica de un instrumento, de un lenguaje musical, de una armonía, de una composición,
pero realmente el alumno debe tener ya una predisposición a cantar, a disfrutar de la música y a percibirla. Es muy difícil que un profesor pueda conseguir que ame la música a alguien que no ha amado. No sé si me entendéis. Sí, sí, claro que sí. Porque una cosa es querer a un niño intentar motivar para que le guste la música, pero se nace también en el sentido de la predisposición, no de las actitudes, que es distinto. O sea, hay gente incluso, es que este mundo es muy complejo. Siempre diré que, por ejemplo, para que lo entendáis, cuando se dice esta persona no tiene oído, mi hijo no tiene oído, pues falso. El oído es un saco grande donde se echa un montón de complejos populares. Uno de ellos puede ser que tú a lo mejor no puedas entonar una melodía porque tienes un problema físico, un problema psicológico, pero tú tienes un oído perfecto para ser un músico muy bueno. Puede ser que el oído no sea por altitud de notas, pero tienes a lo mejor un oído tímbrico. Puedes conseguir diferenciar una orquesta si está tocando una viola, un clarinete o otro instrumento, una melodía. O puede ser que tenga un oído estructural de lo que son las partes de la música. Entonces, bueno, todo esto lleva mucho tiempo hablar de ello, porque son muchos aspectos que no es tan fácil de simplificar en 4 frases. Sí, totalmente comparto lo que está diciendo al 99,9%. A lo mejor hay alguna cosa que no compartiría. Y una de ellas puede ser cuando has dicho que hay personas que no aman la... Me cuesta trabajo pensar que haya alguien que la música. Creo que todo el mundo con más dote que él piense que tiene para la música, canta en algún momento de su vida. Y si canta a algo que ama. Y por tanto ama la música. Por lo tanto, creo que todo el mundo ama la música. Es verdad que por las circunstancias sociales, familiares, habrá personas que no puedan acceder y no despierten, voy a llamarle, entiéndaseme la expresión, ese monstruo musical que lleve adentro. Pero creo que todo el mundo ama la música. Y insistiendo en ese amor desde los niños a la música, ¿cómo abordas tú la enseñanza de la música a los niños, de ese lenguaje musical que es, como has dicho bien, un cambio de nombre del antiguo solfeo? ¿Cómo abordas la enseñanza del lenguaje musical a los niños para que no se le haga tan ardua el aprendizaje del solfeo y lleguen a su casa con ilusión de seguir trabajando en música? Acabo de subir a un canal que tengo, que se llama La Música en Comi, en YouTube, y acabo de subir un vídeo en el que precisamente abordo este tema, en cierto modo, que le llamo yo la miopía musical, ¿no? Cómo nos equivocamos al empezar a estudiar música, en acercarnos a las notas musicales creyendo que eso va a conseguir que nosotros seamos músicos, y no es cierto. Pero si, digamos, concretamos más en el campo de los niños y en el conservatorio, yo tengo un problema siempre, y es que tengo una programación que cumplir, que a mí me parece que se equivoca en muchísimos aspectos. Esto lo pienso yo y mucho, pero como tenemos la obligación de cumplirla, ya estamos condicionados. Y dentro de eso me permito que los niños hagan primero, pues lo que le dije, digamos que podría venir muy bien el ejemplo anterior del profesor de atletismo. ¿Qué es lo más importante para que un niño empiece a aprender música? Pues que cante, que cante, que cante. Y hoy en día los niños no cantan nada, absolutamente nada. Puede ser que se pongan los auriculares y murmuren desafinando melodías al mismo tiempo que oyen la voz de su cantante principal, que se oye muy bien. Pero realmente no existe la actividad de canto, se ha perdido. Antes sí, antes cantábamos por placer, cantábamos con amigos, alguien tocaba una guitarra, en las fiestas nos reuníamos, imitábamos melodías sin necesidad de auriculares y intentábamos afinarlo, y había una especie de sensibilidad. Hoy en día no existe eso. Cada época tiene sus connotaciones y hoy en día no hay, digamos,
sensibilidad hacia el canto y la entonación. Entonces, una de las cosas primeras que hago a los niños es cantar. Entonces, cuando llegan a la clase, lo que hago es darle un repertorio de canciones. En mis libros, una de las cosas que hay es una canción cada día diferente, cortita, de un país distinto, ¿no? Para que tengan variedad y no sea siempre una cultura X, ¿no? Y bueno, esa es la parte, digamos, más inmediata para empezar. Y el siguiente es abordarla muy lejos, no desde cerca. Y en eso, en el tema que os digo que comento en el vídeo este que he hecho sobre la miopía musical. Uh-huh. Que no sé si puedo seguir hablando porque como sé que tenemos poco tiempo, no quiero tampoco enrollarme. Yo, Antonio Ángel, te estoy escuchando muy atentamente todo lo que estás hablando en esta entrevista, y hay algo que me ha sorprendido porque yo no soy un gran entendido de la música, las cosas como son, me gusta la música, evidentemente, como la gran mayoría de personas, pero de esta entrevista al final voy a sacar que la música toda es buena, no hay música buena, que al final es un tema de percepción. Y si a ti te despierta unos sentimientos, una determinada música, esa música es buena para ti, aunque para otra persona no le despierte esos sentimientos. Entonces, desde ese punto de vista, toda la música es buena. Sí. Lo que pasa es que para que lo entiendas en otro aspecto, en la pintura, que alguien copia otra ahora de esta, ¿vale? Y de pronto alguien que no ha visto nunca un cuadro y se fascina, se echa la mano a la cabeza, qué cosa, qué técnica, qué colores, qué contrastes, que yo en mi vida había, tú que estás acostumbrado a ver cuadros, ¿verdad? Que estás acostumbrado a ver de gente incluso que copia, ¿verdad? Que dices, pues tanta magia. Por algo pasa así con la música. La música hoy en día hay tanta copia, todo lo que sea música puede ser bueno, pero hoy tenemos, por desgracia, una generación que se ha perdido a partir del fenómeno. Y es el poeta que el primer Información, como ya sé, se diferente para poder luego tener un punto de vista crítico, sutil, exigente. Claro, porque sí. Y me da la sensación, por lo que estás comentando, que hay mucha gente que puede tener virtudes musicales, quizá no para estar en un primer nivel, pero para estar para gustar a la gente más cercana. Y me da la sensación que hay mucha gente que se queda por el camino por ese grado de exigencia, ¿no? Sí, todo aburrimiento, exigencia y aburrimiento. Es que vivimos en una metodología que está en el siglo IX. Fue un modelo que marcó, digamos, cuando llegó Napoleón y hizo las grandes reformas legislativas, administrativas, urbanísticas, de todo tipo, digamos, su imperio, ¿no? Con todos sus técnicos, apareció una gran burguesía y esa burguesía necesitaba copiar los modos de vida de la sangre azul, ¿no? De la nobleza. Y una de ellas quería dar clases de música igual que lo hacían los nobles, los príncipes y los reyes, todos dan clases de música, o casi todos, digamos, ¿no? Y entonces, claro, se inventaron los conservatorios. Y mi teoría es que, claro, en aquella época, ¿a quién se le podía proponer un modelo para grandes masas de gente? Pues a los militares, porque no existía en aquella época la pedagogía, ni sistemas educativos, ni sociólogos, ni nada de eso. Entonces, en su momento se hizo con toda la mejor voluntad del mundo, que era, ¿qué podemos hacer? Y un militar pues diría, podemos planificar este tipo de asignatura que se va a llamar solfeo, donde se va a aprender durante X años, y cuando se aprenda esos años, después se va a dar armonía, y después de la armonía se va a dar contrapunto, después, ya al final, cuando ya está terminando, va a dar composición. Claro, la persona que va a dar composición después de haber estado tantísimos años, claro, tantas normas, no tiene ya capacidad apenas de crear. El modelo que había antes era muchísimo más instintivo, mucho más humanista y más integrado. A Mozart le daba clase a un profesor que desde niño que le daba directamente el solfeo, el instrumento, el canto, la armonía y la composición, y desde el principio todo aquello tenía un sentido más, como se dice mucho esta palabra, holístico, ¿no? Más orgánico, ¿no? Más en el conjunto. Entonces, todo eso se ha perdido en los conservatorios, y encima no existe una metodología realmente moderna, no la hay. Ha habido sistemas intentados en el siglo XX actuar, pero los conservatorios no lo han absorbido. Eso por un lado. Por otro lado, soy de los que creo que el conservatorio no es la panacea, ni creo que el que tenga que dedicarse a la música tenga que ir a un conservatorio. Y soy profesor de conservatorio. Sinceramente, creo que hay otra alternativa. No solamente el conservatorio es el único sitio. Si quieres dedicarte a la música clásica, por desgracia sí. Pero si te quieres dedicarte a otro tipo de música, seguramente incluso hasta ganarás
porque no te coaccionará como están coaccionando a los alumnos, y como ya sabéis vosotros por experiencia de amigos, familiares, que el conservatorio da muchos miedos, ¿no? Da muchos complejos. A mí me da la sensación, Javier, estáis dos docentes, dos profesores, el aburrimiento en los alumnos es de la peor cosa que te puede pasar a la hora de tú transmitir la enseñanza. Cuando tú denotas eso en un alumno, vamos a ver, complicado. Con respecto al aburrimiento del alumno, puede haber dos motivos para que eso suceda. Uno, ese alumno está ahí forzado. En música, muchos. Los padres quieren que su hijo sea músico y lo llevan al conservatorio y no quieren. En otro tipo de enseñanza, menos. Pero hay otro motivo, y es que hay veces que, aunque sea un profesor intelectualmente no transmite adecuadamente y no llega y hace que las clases sean tediosas. Eso es más complicado porque eso es la persona en sí la que tiene ese don para transmitir. Yo conozco a profesores magníficos, científicos magníficos, y que le costaba trabajo llegar al alumno. Y conozco a otros también magníficos que llegaban con mucha facilidad. O sea, no está el llegar a un alumno en la capacidad, sino en otras capacidades de la persona. Pero me quiero centrar un poquito más en el tema que estamos, y con lo que ha expuesto Antonio Ángel, por un lado me ha causado tristeza, pero por otro creo que tiene que haber alguna esperanza. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves el futuro de la música, yo creo que bien llamada música culta, que se enseña en los conservatorios? Yo pienso que tendrá que cambiar más pronto que tarde y hacerse de una forma más dinámica. Todos los sistemas educativos van cambiando por necesidades de adaptarse a lo que demanda el mercado en ese momento. ¿En perspectiva, cómo ves el futuro de la música? Yo considero que la música no es un problema ni de la administración educativa ni de los medios económicos que se utilicen para ello. De hecho, no sé si sois conscientes, pero en Andalucía tenemos la mejor región, podemos decir, del mundo en inversión por parte del Estado, de la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía, en centros educativos. O sea, ni siquiera Alemania ni Austria tienen tantos conservatorios como tenemos en Andalucía nada más. Tenemos una red oficial con profesores y con todo lo que conlleva consigo de los medios. Nuestra enseñanza es carísima. Para que hagáis una idea, en el grado profesional, ya sabéis que existen 3 niveles, el elemental, luego el profesional y luego el superior. Algo parecido, sería lo mismo y para a lo que sería la primaria, la secundaria y la universidad. Pues a partir del grado medio, que son 6 años, 6 cursos, las clases de instrumentos serán individuales, 1 hora por alumno. O sea, imaginaros el coste que es eso para el Estado, es enorme. Imaginaros la de profesores de instrumentos que hay y la de alumnos en Andalucía, que hay muchísimos. Vosotros en vuestra zona, si no me equivoco, el que tenéis oficialmente es Pozo Blanco. Pero os puedo decir que hay zonas en algunas provincias de Andalucía que en menos de 20 y tantos kilómetros tienen un conservatorio de otros oficiales. Pues no por eso ha cambiado el panorama. O sea, esta red se instauró en el año 92. Y puedo deciros que ya han pasado generaciones que eran alumnos y ahora sí son profesores. Y yo no veo, sinceramente, del año 92 ahora, ni que la gente sea más aficionada a ir a los conciertos, ni que se compren más discos de música, ni que toquen más instrumentos. No, simplemente se ha engendrado un producto, digamos, de estudiantes que se ha convertido en profesor y que luego vuelve a crear otros alumnos que se van a convertir en un futuro en profesores. Y como mucho, algunos trabajan en orquesta, pero esas orquestas son lo que ellos le llaman bolos, son trabajos individuales y ya está, de ahí no se pasa. Sin embargo, en otros países y latinos, la música hay una percepción muy distinta y ahí es donde
yo creo que hay que ahondar. Es lo que yo le llamo la cultura en general. Y la cultura general es el gobierno, en la familia, es la tradición que hay en un pueblo, en una ciudad o en una región, es lo que ocurre en el seno de un individuo, en su contexto, en el que esté en ese momento. Todo ese conjunto de cosas es la cultura. Y la cultura española no es muy... esto no le gusta a la mayoría de los españoles oírlo, pero no es muy amante de la música, aunque creamos que es lo contrario. Somos muy amantes de la fiesta y toda la música que está relacionada con la fiesta, sí, en eso tenemos un éxito mundial. Pero saliendo de eso, la música en España es minoritaria, ha sido siempre y lo seguirá siendo en el futuro, no va a cambiar, por muchos cambios que quiera hacer. O sea, la Junta de Andalucía, yo al revés de todo lo que se dice, creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué no ha habido respuesta? Porque la cultura española y andaluza, en este caso, no está preparada para eso. No sé si me explico. Puede ser que eso que está reflejando sea acorde con el clima que tenemos y que nos hace más estar en la que estar a lo mejor encerrado trabajando en la música, y que sí haya, por eso, como antes has comentado, muchos músicos callejeros que además tienen unas cualidades alucinantemente buenas y que posiblemente algunos de ellos no tengan conocimiento de lenguaje musical. Yo escucho mucho cuando estoy por algunas ciudades a músicos de países del este y yo creo que esos sí saben lenguaje musical, pero los que no son de países del este, yo pienso que muchos han aprendido de oído a tocar instrumentos, a hacer acordes y que sí aman esa música que hacen en la calle. No sé qué opinas. Javier, que va, ahí lo mismo te encuentras a alguien que sabe solfeo y ama la música y se le da genial que otros que saben solfeo y no la aman. Por eso no la aman. No creas que lleva consigo que el aprender solfeo hay una predisposición, no. Tú te vas a Portugal, te vas a Italia, te vas a Francia, que son países latinos, están alrededor nuestra, y cuando alguien actúa la gente se calla y hay una especie de respeto increíble, cosa que no ocurre aquí. Aquí te puedes encontrar perfectamente que entras en un café en el que pagas una entrada para escuchar música y la gente a veces hasta grita por encima de los músicos que están tocando ahí. Es una actitud. El español no lleva dentro de sí el alma de me admiro músicos que tengo ahí. Si tengo tiempo os cuento un ejemplo que pasó con un compañero que vino de Londres. Sí, tenemos 2 minutos, un par de minutos si nos cuenta. Vale. Pues en 2 minutos. Resulta que él dijo, mira, di una conferencia, me llevé a mis alumnos en ese momento en mi clase, eran adolescentes mayores, y entonces resulta que nos puso unos vídeos de unos niños que tocaban violín muy bien. Y dice, cortó enseguida la grabación y dijo, estos niños, por ahí que lo veis que tocan también, no son ni virtuosos, ni han sido seleccionados, ni hacen nada especial. Son niños normales. Dice, pero hay una actitud en la cultura inglesa que aquí yo no la he encontrado. Él era español, y él había estado trabajando aquí en los conservatorios hasta que se desesperó y se fue a Inglaterra. Dice, allí dice, para que hagáis una idea, dice, yo voy a casa de un amigo un sábado a cenar y se enfadan si yo no me llevo el violín. En España yo he ido a cenar muchísimas veces y yo jamás me han pedido que toque el violín. Esa es la gran diferencia que hay entre España y otros países. Hay una admiración por la música en otros países que aquí no la hay. Entonces, mientras que no la haya, por mucho que tú quieras invertir en educación, si la cultura no está predispuesta, no hay esa sensibilidad, no va a haber esa capacidad de, como digo, de admiración, ¿no? Bueno, pues me produce tristeza que sea así y espero y deseo que cambie algún día. Y bueno, Antonio Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos haya puesto encima de la mesa tu percepción de la realidad musical actual con tanto acierto en reflexiones. Nos ha dado una masterclass, ¿cómo se llama eso, no? Masterclass ahora del tema de la música, y me queda una reflexión. Somos amantes de la fiesta, pero no amantes de la música. Eso es España. Antonio Ángel López Gen, gracias por atender amablemente
los micrófonos de la cadena SER del Guadiato y por esta lección que nos ha dado hoy de su percepción en cuanto a la música. La verdad que ha sido muy esclarecedora y a mí personalmente me ha aportado muchas cosas y me ha aclarado muchos temas que intuía pero que no lo tenía demasiado claro. Bien, oye, gracias a vosotros por vuestra paciencia. Venga, gracias, Antonio Ángel Antonio. López, la verdad, Javier, nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero se aprende muchísimo en esta sección y hay que ver la capacidad analítica, de análisis de este músico, no solamente la vertiente de músico, sino que luego también lo ha aplicado al tema de la docencia para inculcar ese amor verdadero por la música a niños, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, y la pena es que la radio, como tú mucho mejor que yo sabes, tiene los tiempos muy tasados y no ha dado tiempo en profundizar en más cosas. Se podía haber reflexionado mucho sobre la historia cultural que tiene este pueblo, Peñarroya, con sus dos centros filarmónicos de principio del siglo XX, con una persona enamorado totalmente de la música, que por avatares de la vida no pudo acabar su carrera musical, pero que ha sido un referente para muchos ciudadanos. Y aprovecho la ocasión para transmitirle a sus hijos y nietos el recuerdo de don Antonio Rodríguez Cerrato, que a tanta gente ha enseñado. Y también aprovecho, aunque no hemos hecho reflexión, que este contertulio que hemos tenido hoy tuvo también un paso por este pueblo cuando empezaba su vida musical. Bueno, pues ahí queda pendiente ese tema que yo creo que sería interesante tratar, esos dos centros filarmónicos que tuvo Peñarroya Pueblo Nuevo, y es un tema también que ahí lo aparcamos. Tiene ya Francisco Javier planificado un montón de temas, cada uno interesante a más, y se van a quedar en la compañía de Hora 14. Sabe que estamos sacudidos por eso está terremoto político, el primero en Murcia, y ahora acaba de convocar elecciones la presidenta Ayuso en Madrid, así que se quedan en la compañía de Hora 14. Gracias, Francisco Javier, será hasta el próximo miércoles. Luis Miguel Recobar estuvo en el control de sonido. Disfruten de la tarde, sean felices. Hasta mañana, adiós. Radio Peñarroya Cadena SER, 90.2 FM, SER Guadiato, la vida que suena. Las entrevistas desaparecen, has dicho. No, pero son los audios. Los audios, lo que Tiene una capacidad máxima o algo. no. Lo que son, lo que es los textos, hay una hemeroteca, te lo puedo guardar. Sí, no, los programas de radio no. Pero te lo estoy guardando. Los tienes para todo. Para ti. Sí.